Mi compañera de trabajo me acusó falsamente de abuso durante una conferencia corporativa para ocultar su aventura. Casi destruye mi vida, pero hice justicia. Hola Reddit, necesito contar esta historia porque finalmente, después de 2 años de infierno absoluto, obtuve justicia completa. Mi nombre es Derek, tengo 30 años, y trabajo como ingeniero de software senior para una empresa de tecnología mediana en Seattle. O al menos trabajaba, porque esta historia casi destruye mi carrera, mi matrimonio y mi vida entera. Esta es la historia de cómo una compañera de trabajo me acusó falsamente de abuso para ocultar su aventura con nuestro jefe casado, y cómo finalmente pude probar mi inocencia y verlos enfrentar las consecuencias devastadoras de sus acciones. Para entender esta pesadilla, necesito regresar a hace 2 años. En ese entonces, yo llevaba 4 años trabajando en TechVision Solutions, una compañía de desarrollo de software con unos 300 empleados en el área de Seattle. Era un buen trabajo, salario decente de $90,000 al año, excelentes beneficios médicos y dentales, ambiente laboral positivo donde la gente se llevaba bien. Mi esposa Lauren, a quien conocí en la universidad hace 8 años, estaba embarazada de 6 meses de nuestro primer hijo, y estábamos emocionados construyendo nuestro futuro juntos. Acabábamos de comprar nuestra primera casa, un pequeño rancho de 3 habitaciones en los suburbios, y estábamos convirtiendo el cuarto extra en la habitación del bebé que esperábamos en diciembre. Había una ingeniera en mi equipo llamada Vanessa Thompson, de 27 años, que había sido contratada 1 año antes de que ocurriera todo esto. Vanessa era brillante a nivel técnico, no voy a negarlo, con un título en Ciencias de la Computación del MIT y habilidades impresionantes en desarrollo de sistemas del lado del servidor. Pero también era ambiciosa de una forma que a veces cruzaba límites éticos. Siempre estaba buscando la siguiente promoción, el próximo aumento salarial, la siguiente oportunidad para escalar, sin importar a quién tuviera que pisar en el camino. Había comenzado como ingeniera en nivel inicial con un salario de $65,000 y en solo 1 año, había ascendido a un puesto intermedio gracias a su trabajo sólido y, como descubriría después, a otras tácticas menos profesionales que incluían manipulación y relaciones inapropiadas con superiores. Vanessa estaba comprometida con un tipo llamado Brett Harrison que trabajaba como analista financiero en una firma de inversión en el centro de Seattle. Habían estado juntos durante 3 años y planeaban casarse ese mismo año en una ceremonia elaborada que ya tenían reservada en un viñedo en el Valle de Napa. Brett parecía un buen tipo las pocas veces que lo vi en eventos de la compañía, amable, enamorado de Vanessa, ajeno por completo a lo que su futura esposa estaba haciendo a sus espaldas mientras él trabajaba largas horas tratando de asegurar su futuro financiero juntos. Nuestro jefe, el director de ingeniería, era un hombre llamado Cameron Michey de 42 años. Cameron estaba casado desde hacía 15 años con una mujer llamada Jennifer, y tenían 2 hijos, un niño de 11 años y una niña de 9, ambos en la escuela primaria. Proyectaba esta imagen de hombre familiar perfecto, con fotos enmarcadas de su esposa e hijos por toda su oficina en poses sonrientes de vacaciones familiares. Era carismático, técnico competente, exitoso en su carrera, y todos en el departamento lo respetaban. O al menos eso pensábamos antes de descubrir qué tipo de persona era detrás de esa fachada de integridad y valores familiares. En octubre de hace 2 años, nuestra empresa organizó su conferencia corporativa anual en Portland, Oregón, a unas 3 horas en auto desde Seattle. Era un evento obligatorio de 3 días en el que todos los departamentos se reunían para asistir a presentaciones técnicas, actividades de integración organizadas por consultores externos y largas jornadas de convivencia profesional. La empresa cubría el hotel, en el Marriott del centro de la ciudad, así como todas las comidas, por lo que en la práctica se trataba de un pequeño retiro corporativo que costó alrededor de $50,000 en total. Yo estaba programado para dar una presentación de 45 minutos el segundo día sobre una nueva herramienta de pruebas automatizadas que nuestro equipo había desarrollado durante los últimos 6 meses. Lauren no pudo acompañarme a la conferencia porque estaba en su 3er trimestre de embarazo y su doctor le había recomendado evitar viajes largos debido a algunas complicaciones menores que había estado experimentando con su presión arterial. Así que fui solo, planeando regresar después de los 3 días para estar con ella. El primer día de la conferencia transcurrió de manera normal, presentaciones técnicas aburridas durante el día con café malo, una cena en grupo por la noche en un restaurante italiano cercano donde todos comimos pasta y bebimos vino, nada fuera de lo común o memorable. El segundo día fue cuando mi vida cambió para siempre, aunque yo no tenía la menor idea en ese momento de la pesadilla que estaba por desatarse. Después de las presentaciones del día, que terminaron alrededor de las 6 de la tarde, había una recepción programada en el bar del hotel, donde se suponía que debíamos socializar con colegas de otros departamentos. Asistí durante unas 2 horas, de 7 a 9, hablando con gente de ventas y marketing, tomando cerveza Budweiser del barril, conversaciones profesionales normales sobre proyectos y tendencias de la industria.
Alrededor de las 10 de la noche, estaba cansado después de un largo día y decidí retirarme a mi habitación en el 8º piso. Tenía que llamar a Lauren antes de dormir, como hacía todas las noches cuando estábamos separados, para verificar cómo se sentía y cómo estaba el bebé. Lo que yo no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que mientras yo estaba en el bar bebiendo cerveza y hablando sobre ciclos de trabajo y avances del proyecto con personas aburridas de otros departamentos, Vanessa y Cameron estaban en su habitación de hotel, en el 6º piso, teniendo relaciones íntimas. Resulta que habían estado teniendo una aventura extramarital durante al menos 6 meses, algo que nadie en la oficina sabía o sospechaba. Cameron le había prometido a Vanessa una promoción a ingeniera senior con un aumento sustancial de $20,000 si mantenían la relación en secreto absoluto y ella seguía siendo su amante dispuesta. Era una situación clásica y repugnante de abuso de poder en el lugar de trabajo, aunque Vanessa era tan cómplice y calculadora como él en perpetuar la situación por beneficio mutuo. Esa noche en particular, alguien del hotel, tal vez personal de limpieza nocturna haciendo sus rondas o posiblemente otro huésped en una habitación adyacente, reportó ruidos fuertes e inequívocos provenientes de la habitación 612 de Vanessa alrededor de las 10:30, gemidos, el sonido de muebles golpeando contra paredes. Todo el tipo de cosas que no quieres que otros escuchen cuando estás teniendo una aventura ilícita. Vanessa y Cameron entraron en pánico pensando que podrían ser descubiertos, que alguien podría reportarlos, que sus respectivas relaciones y carreras podrían explotar. Necesitaban una historia de cobertura convincente muy rápido para explicar cualquier ruido o actividad sospechosa. Y decidieron, en alguna conversación apresurada y maliciosa entre sábanas revueltas, que yo sería su chivo expiatorio perfecto. Yo era conocido por ser tranquilo y poco confrontativo, no tenía aliados políticos poderosos en la compañía, y lo más importante, no tenía forma de probar dónde había estado en cada minuto de esa noche. O al menos eso pensaron. A la mañana siguiente, el tercer día de la conferencia, un miércoles que había comenzado normal, yo estaba desayunando tranquilo en el restaurante del hotel alrededor de las 7:30, comiendo huevos revueltos y leyendo noticias tecnológicas en mi teléfono, cuando fui abordado por 2 miembros del Departamento de Recursos Humanos que habían viajado para la conferencia. Patricia Reynolds, la directora de Recursos Humanos, una mujer seria de unos 50 años, y su asistente Marcus, me pidieron con voces tensas que los acompañara a una sala de reuniones privada en el 2º piso del hotel. Pensé que tal vez querían retroalimentación sobre mi presentación del día anterior o discutir algún asunto administrativo aburrido sobre mi evaluación de desempeño próxima. Cuando entramos a la sala de reuniones pequeña y sin ventanas, vi a Cameron sentado allí con una expresión practicada de seria preocupación profesional, y a Vanessa sentada al otro lado de la mesa con los ojos dramáticos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando durante horas. De forma instintiva, supe que algo estaba mal. La energía en la habitación era densa, hostil, acusatoria. Patricia me dijo con voz fría que me sentara en la silla solitaria que habían colocado frente a todos ellos como si fuera un interrogatorio policial. Con voz tensa y formal, me informó que Vanessa había presentado una queja formal muy seria esa mañana temprano alegando que yo la había abusado íntimamente en su habitación de hotel la noche anterior alrededor de las 10:30 de la noche. Mi corazón se detuvo en mi pecho. El mundo se volvió irreal. ¿Qué? Eso es falso. Ni siquiera estuve cerca de su habitación anoche. Esto tiene que ser algún tipo de error terrible. Vanessa sollozó de forma dramática, su actuación digna de un Oscar. Viniste a mi puerta alrededor de las 10:30. Tocaste insistente. Dijiste que querías hablar con urgencia sobre el proyecto de la nueva herramienta que habías presentado. Pensé que era algo relacionado con el trabajo, así que te dejé entrar. Pero en el momento en que cerraste la puerta detrás de ti, tu comportamiento cambió por completo. Me empujaste agresivo contra la pared cerca del closet. Intentaste besarme a la fuerza y me tocaste inapropiadamente, poniendo tus manos en mi cuerpo sin mi consentimiento. Tuve que luchar y empujarte físico fuera de mi habitación. Estaba en completo shock, con la mente corriendo a toda velocidad, tratando de procesar una acusación imposible. Eso nunca sucedió. Es una mentira completa, dije. Estuve en el bar del hotel hasta las 10 de la noche con al menos 20 personas que pueden confirmarlo. Luego fui directamente a mi habitación y llamé a mi esposa, Lauren. Ella puede confirmarlo por completo. Hablamos durante casi 1 hora sobre cómo se sentía y sobre los preparativos para el bebé. Mientras hablaba, empecé a notar que mis palabras no parecían tener ningún peso real. Patricia tomaba notas en su computadora con una expresión fría y neutral. Cameron permanecía en silencio, observándome con una supuesta preocupación que se sentía extrañamente ensayada. En ese momento todavía no lo sabía, pero la realidad era que no estaba enfrentando a una sola persona. Había 2 versiones alineadas contra mí. 2 personas del mismo lado, y yo completamente solo, sin poder, sin respaldo y sin darme cuenta aún de hasta dónde llegaba esa complicidad. Derek, dijo finalmente Cameron con voz seria,
Estas son acusaciones muy graves. No podemos tomarlas a la ligera. Necesitamos investigar esto siguiendo todos los protocolos correspondientes. Investiga todo lo que quieras con cada recurso disponible, dije con mi voz elevándose de frustración e incredulidad, porque no hice nada de lo que ella está describiendo. Ni siquiera sé en qué habitación se está quedando. Nunca he estado en su habitación, esta semana o nunca. Vanessa lloró más fuerte, su voz temblando de forma convincente. Preguntaste en la recepción del hotel cuál era mi número de habitación alrededor de las 10. El personal de recepción puede confirmarlo fácil revisando sus registros. Eso es una mentira descarada y verificable, insistí sintiendo pánico creciendo. Nunca hablé con nadie en recepción. Fui directo del bar a los elevadores y a mi habitación. La reunión continuó por otros 30 minutos tortuosos de preguntas repetitivas y respuestas circulares. Al final terminó con Patricia diciéndome frío que estaba suspendido de mis funciones de inmediato con paga mientras se realizaba una investigación formal completa. Me ordenaron regresar a Seattle de inmediato, esa misma mañana, empacar mis pertenencias del hotel y salir en 1 hora. Me prohibieron contactar a Vanessa bajo ninguna circunstancia o enfrentaría despido inmediato y posibles acciones legales. También me dijeron que no hablara con ningún otro empleado sobre el asunto. Me estaban tratando como culpable antes de cualquier investigación real. Conduje las 3 horas de regreso a Seattle en un estado de shock disociativo, apenas procesando la carretera, mi mente girando con preguntas imposibles de responder. ¿Por qué Vanessa haría esto? ¿Qué ganaría con destruir mi vida con una mentira tan elaborada? Cuando llegué a casa alrededor del mediodía, Lauren supo al ver mi cara que algo andaba mal de forma catastrófica. Le conté todo con voz temblorosa, cada detalle de la acusación falsa, la reunión horrible, la suspensión. Y aunque dijo con palabras que me creía por completo, pude ver en sus ojos, en la forma en que se alejó ligero cuando intenté tomarle la mano, la duda inevitable que se sembraba. Estaba embarazada de 6 meses, física y emocionalmente vulnerable, con hormonas salvajes, y ahora su esposo estaba siendo acusado de abuso por una colega. Su mundo también se estaba desmoronando. Los siguientes días fueron un infierno emocional indescriptible. La compañía realizó su supuesta investigación exhaustiva, que consistió en entrevistar a Vanessa múltiples veces, quien mantuvo su historia elaborada y mentirosa con consistencia impresionante, ensayada con claridad. Afirmó que yo había estado mirándola de manera inapropiada y sexual durante meses en la oficina, haciendo comentarios vagos y sugestivos sobre su apariencia, creando un ambiente de trabajo hostil, y que la conferencia fue cuando las cosas escalaron a contacto físico. Cameron, su cómplice secreto y conspirador, respaldó cada palabra que dijo con autoridad de supervisor, afirmando que había notado mi supuesto comportamiento inapropiado persistente hacia Vanessa y que había planeado hablar conmigo formal sobre ello pronto, pero que los eventos de Portland escalaron antes de que pudiera intervenir. No entrevistaron a ninguna de las 20 personas que me habían visto en el bar esa noche. No pidieron registros del hotel. No verificaron mi historia con Lauren. Fue una investigación diseñada para justificar una conclusión predeterminada. 2 semanas después de la conferencia, en un viernes gris y deprimente de noviembre, recibí una carta formal de terminación de empleo por correo certificado. La carta citaba fríamente violación grave de las políticas de conducta profesional de la compañía y crear un ambiente de trabajo hostil e inseguro para otros empleados. Deliberado no mencionaban agresión sexual para evitar exponerse a problemas legales obvios, pero todos en la oficina de 300 personas sabían por qué me habían despedido. Los rumores se propagaron como fuego, a través de mensajes internos entre empleados y de conversaciones en los pasillos de la empresa. Perder mi trabajo fue devastador de una forma financiera que no podía haber anticipado. Lauren había dejado su trabajo como diseñadora gráfica en su 5º mes de embarazo debido a complicaciones médicas que requerían reposo parcial, así que mi ingreso de $90,000 al año era nuestro único soporte financiero. De repente no teníamos seguro médico a 7 semanas del nacimiento programado de nuestro hijo, con todos los costos médicos masivos que eso implicaba. Nuestros ahorros, acumulados con mucho esfuerzo y que sumaban $35,000, comenzaron a evaporarse rápidamente pagando un seguro médico temporal de $2,000 al mes tras perder mi empleo, además de la hipoteca de $3,000, los servicios básicos, la comida y los preparativos para la llegada del bebé. Pero lo financiero, por devastador que fuera, no era nada comparado con el costo emocional y psicológico. Lauren comenzó a distanciarse de mí de maneras sutiles pero dolorosas. No me acusaba directo de nada, nunca dijo explícito que dudaba de mi inocencia, pero pude ver cómo me miraba diferente cuando pensaba que no estaba observando. En su mente vulnerable de embarazada, llena de miedos sobre traer un hijo a este mundo, las dudas inevitables se habían sembrado profundo. ¿Por qué te acusaría si nada pasó?, preguntaba repetido durante discusiones nocturnas tensas. Ella está arriesgando su propia reputación profesional haciendo esto. ¿Qué ganaría con mentir? Intenté desesperado encontrar otro trabajo en tecnología,
enviando mi currículum actualizado a docenas de compañías, contactando reclutadores que había conocido en conferencias. Pero en la industria tecnológica de Seattle, que es pequeña y conectada de forma sorprendente, todos se conocen a través de 2 o 3 grados de separación. Aunque Television no había hecho ninguna declaración pública formal sobre mi terminación, la verdadera razón de mi despido se filtró inevitablemente a través de redes profesionales informales, conversaciones entre colegas después del trabajo y mensajes privados entre empleados de distintas compañías. Las pocas entrevistas de trabajo que lograba conseguir terminaban de forma abrupta y fría cuando los reclutadores verificaban referencias y escuchaban versiones distorsionadas de la historia. En la práctica, quedé marcado y excluido de manera efectiva de toda la industria tecnológica de Seattle, sin debido proceso ni oportunidad real de defenderme. Mi familia extendida comenzó a distanciarse también de maneras que dolían profundo. Mis padres en Spokane dijeron verbal que me apoyaban y creían en mi inocencia, pero pude escuchar la duda inconfundible y el juicio en sus voces durante llamadas telefónicas incómodas. La madre de Lauren, Susan, le sugirió abierto y repetido que considerara serio la separación temporal por el bien y la seguridad del bebé que viene. Algunos amigos cercanos que había conocido durante años dejaron de responder completo a mensajes de texto y llamadas. Es sorprendente y devastador cuán rápido las personas que pensabas que te conocían están dispuestas a creer lo peor de ti basándose en rumores y acusaciones sin evidencia. Un mes después de ser despedido, en lo que solo puedo describir como una bofetada final a la justicia, Vanessa fue promovida oficial a ingeniera senior con un aumento salarial de $20,000 llevándola a $85,000 al año. Cameron la anunció personal en una reunión de equipo completo como una de nuestras empleadas más dedicadas, talentosas y con principios éticos sólidos. La ironía, la hipocresía completa de esas palabras era físico enfermante. Mientras yo perdía todo, mi carrera, mi reputación, mi estabilidad financiera, mis relaciones, ella estaba siendo recompensada activamente por destruir mi vida con mentiras calculadas. El universo parecía invertido por completo. Pero yo no iba a rendirme y aceptar esta injusticia de forma simple. Sabía en mi alma que era inocente completo de estas acusaciones fabricadas, y sabía que lógicamente tenía que haber alguna forma de probar la verdad objetiva de lo que sucedió esa noche. Con lo poco que quedaba en nuestros ahorros que menguaban rápido, usando dinero que necesitábamos desesperadamente para preparaciones del bebé y facturas médicas, contraté a un abogado llamado Raymond que se especializaba específicamente en casos de empleo injusto y difamación. Raymond tenía una reputación excelente de ganar casos difíciles y cuando le conté mi historia completa en nuestra consulta inicial, estudió todos los detalles meticulosamente durante 2 horas, tomando notas extensas. Necesitamos pruebas concretas e irrefutables, dijo Raymond al final con su expresión seria. Tu palabra contra la de ella, incluso respaldada por la palabra de tu esposa, desafortunadamente no será suficiente en corte, especialmente cuando tu ex jefe con autoridad institucional la respalda por completo. Pero si eres inocente como insistes, y creo que lo eres basándome en inconsistencias que ya veo en su historia, entonces tiene que haber evidencia física y documental que lo pruebe de forma verificable. Raymond me recomendó firmemente contratar a un investigador privado con experiencia en casos corporativos a pesar del costo sustancial de $150 por hora. Después de una discusión dolorosa con Lauren sobre liquidar más de nuestros ahorros críticos, contratamos a un investigador llamado Marcus Rivera, un ex detective de policía de Seattle con 20 años de experiencia y conexiones extensas. Marcus comenzó su investigación y reconstruyó la línea de tiempo exacta de esa noche crítica. Primero, obtuvo legalmente los registros completos de llamadas de mi teléfono celular directamente de T-Mobile, mediante una citación. Los registros mostraron de manera inequívoca que había llamado a Lauren desde mi teléfono celular, conectado a la torre más cercana al hotel, exactamente a las 10:17 de la noche. La llamada duró 43 minutos, según los registros detallados. Lauren confirmó todo esto en una declaración jurada notarizada, donde explicó con detalle nuestra conversación. Hablamos sobre los síntomas de embarazo que ella había tenido ese día, los movimientos del bebé, nuestra cita médica próxima y qué nombre consideraríamos para el bebé. Si había estado hablando por teléfono desde las 10:17 hasta cerca de las 11 de la noche, era física y lógicamente imposible que estuviera en la habitación de Vanessa a las 10:30, cometiendo una agresión que según su declaración, duró 15 minutos. Luego, Marcus hizo algo brillante que nunca se me habría ocurrido, obtuvo mediante citación legal, los registros completos de las tarjetas llave electrónicas del sistema de seguridad del Hotel Marriott. Cada vez que un huésped usaba una tarjeta llave electrónica para acceder a una habitación, el sistema del hotel registraba automáticamente la hora exacta, hasta el segundo, qué tarjeta se utilizaba y a qué habitación se accedía. Es un sistema de seguridad estándar que tienen todos los hoteles modernos, pero que la mayoría de la gente no considera.
Los registros mostraron de manera irrefutable que mi tarjeta llave, número 1847, solo había accedido a mi habitación asignada, la número 823, esa noche, una sola vez, a las 10:02 exactos. Nunca, ni una sola vez, accedí a la habitación 612 de Vanessa ni a ninguna otra habitación del hotel. La tarjeta de Vanessa, número 1653, accedió a su habitación 612 a las 9:38. Pero aquí está la parte realmente explosiva que destrozó por completo su mentira. Los registros también mostraron que otra tarjeta llave, la número 1891, accedió a la habitación 612 de Vanessa a las 9:45 de la noche. Cuando Marcus rastreó a qué huésped pertenecía esa tarjeta, mediante los registros de check-in del hotel, descubrió que la tarjeta 1891 había sido emitida a Cameron Mitchell. Nuestro jefe, casado y de 42 años, había accedido electrónicamente a la habitación de Vanessa exactamente durante el mismo periodo en el que ella afirmaba que yo estaba allí agrediéndola. Esto no solo probaba de manera concluyente que yo nunca había entrado físicamente en su habitación, sino que también demostraba claramente que Cameron sí lo había hecho, justo en el momento en que ella decía que me sucedía el supuesto crimen. Marcus no se detuvo ahí, a pesar de contar con esta evidencia devastadora. Obtuvo mediante citación, las grabaciones completas de las cámaras de seguridad del hotel que cubrían todos los pasillos relevantes. El Marriott, como todos los hoteles corporativos modernos, tenía cámaras de seguridad en alta definición en cada pasillo, funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las grabaciones mostraban, con fecha y hora verificadas, a Cameron Mitchell, perfectamente identificable con el traje azul marino que había usado durante la conferencia, entrando en la habitación 612 de Vanessa a las 9:46 exactos. Las cámaras me mostraban a mí, también claramente identificable con la camisa a cuadros azul que llevaba puesta, caminando por un pasillo diferente hacia mi propia habitación, la número 823, en dirección completamente opuesta al piso donde estaba Vanessa, a las 10:02 exactos, coincidiendo perfectamente con los registros de la tarjeta llave. Aún más incriminante, las cámaras de seguridad mostraron a Cameron saliendo de la habitación 612 de Vanessa mucho después, a las 11:32 de la noche. Estaba ajustándose la corbata azul, que había estado perfectamente anudada antes, y alisando su camisa blanca de vestir. Su cabello estaba despeinado de una forma que no lo había estado durante la conferencia. Nunca, en las 6 horas completas de grabación que Marcus obtuvo y revisó con cuidado, apareció una sola imagen de mí cerca, ni remotamente cerca, o en el mismo piso que la habitación de Vanessa. La evidencia en vídeo era irrefutable y me exoneraba por completo. Pero Marcus, siendo el investigador exhaustivo que era, no se detuvo con esta abrumadora evidencia. Investigó a fondo los movimientos de Vanessa y Cameron durante los 6 meses previos a la conferencia. Descubrió, mediante registros de tarjetas de crédito obtenidos legalmente, que ambos habían reservado y pagado por habitaciones en el mismo hotel boutique de Capitol Hill, Seattle, en 4 ocasiones separadas durante los últimos 6 meses, el 18 de marzo, el 22 de abril, el 5 de junio y el 14 de agosto. Siempre reservaban el mismo día, con solo minutos de diferencia, y en habitaciones del mismo piso, a menudo habitaciones adyacentes. Los registros del hotel confirmaron los check-ins y check-outs simultáneos. El patrón era claro y no podía ser una coincidencia. Luego, mediante una citación judicial obtenida por Raymond de un juez comprensivo, Marcus logró acceder a los correos electrónicos personales archivados de ambos a través de sus cuentas de Gmail. Encontró meses de correspondencia romántica y sexual explícita entre Vanessa y Cameron, intercambiada a través de sus cuentas personales, que pensaban que eran privadas. Los correos eran detallados, gráficos, y dejaban claro que su relación era ilícita. En uno particularmente incriminante, enviado por Vanessa a Cameron solo 2 días después de la conferencia de Portland, cuando yo acababa de ser suspendido, ella escribió: «Cariño, gracias por respaldarme tan bien con toda la situación de Derek. No puedo creer que funcionó tan perfecto. Brett nunca sospechará nada sobre nosotros, y conseguí justo la promoción a senior que me prometiste si mantenía esto en secreto. Te amo tanto y no puedo esperar a nuestro próximo encuentro». Cameron respondió ese mismo día: «Lo hicimos perfecto, amor». Derek era el chivo expiatorio perfecto, tranquilo, sin aliados, sin forma de probar dónde estaba. Nadie en recursos humanos o la compañía cuestionará jamás nuestra historia ahora que está documentada formalmente. Podemos seguir viéndonos sin ningún riesgo. Teníamos todo: pruebas técnicas irrefutables, registros de llamadas con marcas de tiempo verificables, registros de tarjetas llave electrónicas, grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad mostrando quién estaba dónde y cuándo, registros de hotel de encuentros previos estableciendo un patrón claro.
y correos electrónicos explícitos confesando el engaño y la conspiración. Raymond compiló toda esta evidencia en un caso legal masivo de 300 páginas, documentado meticulosamente. Presentamos una demanda civil formal en el Tribunal Superior del Condado de King contra Vanessa Thompson por difamación intencional y angustia emocional, contra Cameron Michey por conspiración criminal, difamación y abuso de autoridad, y contra The Vision Solutions por terminación injusta y negligencia al no investigar adecuadamente acusaciones serias antes de destruir la carrera de un empleado. Al mismo tiempo, Raymond presentó todos nuestros hallazgos a la oficina del fiscal del condado. Aunque las acusaciones de Vanessa contra mí no resultaron en cargos criminales porque Recursos Humanos manejó todo internamente sin involucrar a la policía, presentar un reporte policial falso es un delito grave en el estado de Washington, clasificado como un delito menor de clase C pero perseguible. La oficina del fiscal, después de revisar nuestra evidencia sólida, abrió una investigación criminal sobre Vanessa Thompson por presentar un reporte falso y posible obstrucción de justicia. Cuando Vanessa y Cameron fueron notificados legalmente de las demandas civiles mediante el servicio formal de proceso y recibieron copias completas de toda la evidencia devastadora que habíamos recopilado cuidadosamente contra ellos, entraron en pánico total. Los abogados defensores de Cameron, de una firma corporativa grande en el centro, que le costaban $400 por hora, contactaron de inmediato a Raymond, intentando desesperadamente negociar algún tipo de acuerdo confidencial fuera de la corte para evitar el juicio público humillante. Raymond rechazó cualquier conversación preliminar sobre un acuerdo sin pensarlo dos veces. No, absolutamente no, dijo firme durante una conferencia telefónica donde me mantenía informado. Vamos a juicio público completo. Su cliente necesita enfrentar las consecuencias públicas de lo que hizo, y el mundo necesita ver qué tipo de personas son realmente. El juicio civil comenzó finalmente 14 meses después de que fui injustamente despedido, en enero del año siguiente. Para entonces, muchas cosas habían cambiado en mi vida personal. Lauren había dado a luz a nuestro hijo Ethan en diciembre, un bebé hermoso y saludable de 8 libras. Nuestro matrimonio había sobrevivido a la pesadilla, pero apenas, colgando de un hilo delgado. Las cicatrices emocionales profundas del trauma, la duda y el estrés financiero aplastante eran evidentes en cada interacción tensa que teníamos. Habíamos gastado casi todo nuestro dinero en honorarios legales, investigaciones y vivir sin ingresos. Estábamos atrasados en 3 meses de hipoteca. Pero teníamos nuestra verdad, teníamos nuestra evidencia irrefutable y teníamos nuestra oportunidad de justicia. Lauren testificó en el segundo día del juicio sobre la llamada telefónica específica de esa noche crítica, confirmando bajo juramento exactamente cuándo hablamos, por cuánto tiempo y los detalles de nuestra conversación sobre su embarazo y el bebé. Su testimonio fue claro, consistente y completamente creíble. La presentación de la evidencia de Raymond fue meticulosa, exhaustiva y devastadora para la defensa. Mostró los registros oficiales de las tarjetas llave del hotel al jurado de 12 personas en una pantalla grande, señalando cada marca de tiempo exacta y explicando cómo funcionaba el sistema y por qué era imposible falsificarlo. Reprodujo las grabaciones completas de las cámaras de seguridad en alta definición en múltiples pantallas, mostrando claramente mi movimiento hacia mi propia habitación y la llegada de Cameron a la habitación de Vanessa, seguida de su salida horas después. Leyó en voz alta, palabra por palabra, los correos electrónicos explícitos entre Vanessa y Cameron, incluyendo uno que admitía directamente que habían inventado toda la historia sobre mí, que yo era su chivo expiatorio perfecto, y que el plan había funcionado perfecto. El impacto en la sala del tribunal fue palpable. Los miembros del jurado sacudían sus cabezas con disgusto. Algunos tomaban notas furiosas. El equipo legal de defensa de Vanessa y Cameron se veía cada vez más derrotado y desesperado con cada pieza de evidencia presentada. Los abogados de Vanessa intentaron argumentar desesperadamente que los correos electrónicos fueron sacados de contexto, que la relación romántica con Cameron comenzó de forma inocente después de mi supuesta agresión, como dos adultos consolándose mutuamente. Aseguraban que todo era un malentendido complicado sin intención maliciosa. Pero cada argumento débil que presentaban se desmoronaba bajo el peso abrumador de la evidencia cronológica precisa e irrefutable. Los registros detallados del Hotel Boutique en Capitol Hill, mostrando sus 4 encuentros románticos documentados antes de la conferencia, todos con fechas verificables, destruían por completo su narrativa de que la relación había comenzado después. Los metadatos forenses de los correos electrónicos probaban exactamente cuándo fue enviado cada mensaje, desde qué direcciones IP, y todo pintaba un cuadro claro de conspiración premeditada y engaño calculado. Cameron ni siquiera testificó en su defensa. Su equipo legal le aconsejó no subir al estrado, pues Raymond lo habría destrozado en el contrainterrogatorio con la evidencia. Pero su silencio cobarde habló por sí mismo ante el jurado. Su negativa a defenderse bajo juramento fue una admisión implícita de culpabilidad que todos en la sala entendieron perfectamente.
El jurado deliberó durante menos de 3 horas, un tiempo sorprendentemente corto para un caso civil tan complejo. Cuando regresaron con su veredicto unánime, encontraron a Vanessa Thompson y Cameron Mitchell culpables de difamación intencional, conspiración criminal y angustia emocional intencional. Me otorgaron una suma total de $500.000 en daños compensatorios, calculados cuidadosamente por ingresos perdidos proyectados durante 3 años, costos médicos y psicológicos de terapia para Lauren y para mí, y daño a mi reputación profesional. Además, se otorgaron $150.000 adicionales en daños punitivos, diseñados explícitamente para castigar severamente a los acusados por su conducta maliciosa y calculadora. Television Solutions, enfrentando ahora un juicio separado con toda esta evidencia devastadora ya en registro público y ampliamente reportada en los medios de comunicación, decidió no arriesgar más daño a su reputación. Acordaron rápidamente un acuerdo confidencial, pagando $100.000 adicionales directamente a mí, lo que elevó mi recuperación total a $750.000. También emitieron una disculpa pública formal, reconociendo que su investigación había sido inadecuada, que mi despido había sido injusto y que lamentaban profundamente el daño causado. Sin embargo, esas palabras llegaron demasiado tarde para salvar muchas de las relaciones profesionales valiosas que había perdido, además de los años de mi carrera. El juicio civil exitoso fue solo el comienzo de las consecuencias para Vanessa y Cameron. Basándose en toda la evidencia presentada y validada en el juicio civil, que ahora era parte del registro público permanente, la Fiscalía del Condado de King presentó cargos criminales contra Vanessa Thompson por presentar un reporte policial falso, obstrucción de justicia y conspiración. Fue arrestada formalmente, procesada y después de un juicio criminal separado de 2 semanas, donde se presentó la misma evidencia, fue declarada culpable en todos los cargos por un jurado diferente. Fue sentenciada a 18 meses en la cárcel del condado de King, seguidos de 3 años de libertad condicional estricta con reporte mensual obligatorio, y ordenada a pagar $20.000 en restitución para mis costos legales. Cameron Mitchell enfrentó su propio castigo merecido. Su esposa Jennifer, después de escuchar los detalles de su aventura prolongada y su conspiración criminal durante el juicio público, presentó de inmediato los papeles de divorcio. No intentó reconciliación ni terapia marital. El divorcio fue contencioso, feo y público. Jennifer obtuvo la custodia total de sus 2 hijos menores, con Cameron recibiendo solo visitas supervisadas cada 2 semanas. Ella también obtuvo en el acuerdo de divorcio una porción significativa de sus bienes, incluyendo la casa familiar, valorada en $600.000, la mitad de sus ahorros de retiro de $400.000, y pagos de manutención conyugal de $4.000 mensuales durante 10 años. Television Solutions lo despidió de inmediato por violaciones graves a las políticas de ética corporativa, abuso de poder y conducta que dañó gravemente la reputación de la empresa. Su reputación en la industria tecnológica de Seattle y más allá quedó destruida. Ninguna empresa respetable lo contrataría después de que su nombre quedara vinculado públicamente con escándalo sexual, conspiración criminal y abuso de autoridad. La última vez que supe de Cameron, a través de conocidos mutuos, estaba trabajando en un empleo completamente ajeno a la tecnología en otro estado, posiblemente Idaho o Montana, comenzando su vida profesional desde cero a los 43 años, divorciado, sin reputación ni conexiones valiosas. Brett Harrison, el prometido inocente y engañado de Vanessa, canceló inmediatamente su compromiso y la boda cuando toda la verdad salió a la luz durante el juicio y fue reportada en los periódicos. Amigos mutuos me dijeron que quedó completamente devastado, no solo por la infidelidad y el engaño sistemático, sino por el hecho de que ella había sido tan calculadora y fría, capaz de destruir por completo la vida de una persona inocente, arruinar mi carrera y casi destruir mi matrimonio, todo para ocultar su aventura y avanzar en su propia carrera egoísta. En cuanto a mi reconstrucción personal y profesional, el camino de regreso a una normalidad no fue fácil ni rápido. Incluso después de la vindicación pública, tras el veredicto que fue ampliamente reportado en los medios locales y blogs de tecnología, muchas de las relaciones profesionales que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años quedaron rotas por la mancha inicial de las acusaciones. Algunas personas eventualmente se disculparon cuando la verdad salió a la luz, enviando correos electrónicos incómodos o llamando para decir que lamentaban haber dudado de mí. Pero sus disculpas tardías no podían borrar el hecho de que habían estado tan dispuestas a creerme culpable de algo tan horrible, basándose en rumores y acusaciones sin verificar. Esa traición dejó cicatrices permanentes en cómo veo a las personas. Usé una porción significativa del acuerdo para pagar nuestras deudas acumuladas, 3 meses de hipoteca atrasada, $20.000 en deudas de tarjetas de crédito acumuladas por estar desempleado, y las facturas médicas del embarazo y nacimiento de Lauren. Luego, reconstruí nuestros ahorros de emergencia a un nivel saludable, equivalente a 6 meses de gastos. Invertí conservadoramente el resto para el futuro universitario de Ethan y para nuestro retiro eventual.
Encontré una nueva posición como ingeniero senior en una startup tecnológica mediana llamada CloudSynth, cuyos fundadores habían seguido mi caso a través de noticias y me contactaron directamente después del veredicto, expresando su apoyo y ofreciéndome una oportunidad. El salario inicial era de $110.000 al año, lo cual era un aumento significativo en comparación con mi trabajo anterior, y el ambiente laboral era saludable, con una ética sólida. Lauren y yo seguimos juntos como pareja casada, pero no voy a mentir diciendo que todo está bien entre nosotros. La experiencia nos cambió profundamente a ambos de formas que no podemos deshacer. Fuimos a terapia intensiva de pareja durante más de un año, con sesiones semanales de 2 horas, trabajando el trauma profundo de haber tenido nuestra vida destrozada y casi perderlo todo, incluyendo nuestra relación. Lauren siente una culpa significativa por haber dudado de mí, aunque fuera brevemente, incluso en esas circunstancias imposibles. Le repito que lo entiendo completamente, que las circunstancias fueron diseñadas específicamente por personas maliciosas para sembrar esa duda en ella, que no la culpo. Pero algo cambió entre nosotros, algo que nunca será como antes. Hay una grieta en nuestros cimientos que sanó, pero dejó una cicatriz visible. Mi hijo Ethan tiene 2 años ahora, un niño hermoso, saludable y feliz, que no sabe nada de la pesadilla que ocurrió antes de su nacimiento. Cuando sea mayor, tendré que decidir cuidadosamente si y cuándo contarle lo que pasó, cómo su padre fue falsamente acusado de un crimen horrible, y cómo luchamos por la verdad y ganamos. Por ahora, me enfoco en ser el mejor padre que puedo ser día a día y en construir una vida estable, segura y llena de amor para mi familia, que casi perdí. Reflexionando sobre esta experiencia traumática con algo de distancia, hay algunas lecciones críticas que aprendí. Primero, las falsas acusaciones, aunque raras, son devastadoras y pueden destruir vidas. Apoyo incondicionalmente a las víctimas reales, pero también creo que es fundamental que los acusados tengan protecciones procesales adecuadas y una investigación justa antes de ser juzgados públicamente. Segundo, documentar todo en la vida es esencial. Los registros verificables, como llamadas telefónicas, cámaras de seguridad o correos electrónicos, pueden ser la clave para probar la verdad y evitar que la vida de alguien quede destruida por mentiras. Y tercero, nunca rendirse cuando sabes que la verdad está de tu lado. Aunque las circunstancias fueron oscuras, la perseverancia y la fe en la verdad me permitieron salir adelante. Las personas que intentan destruir vidas por su beneficio egoísta, eventualmente enfrentan las consecuencias de sus actos. Vanessa y Cameron pensaron que podían salirse con la suya, pero la verdad siempre prevalece. A todos los que leyeron esta historia, les deseo lo mejor. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi experiencia. Que tengan una buena vida y que siempre sigan adelante, enfrentando lo que venga con valentía. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.